noches, hermanos, bienvenidos. Vamos a comenzar nuestro estudio esta noche. Seguimos aprendiendo mediante la primera epístola de Tesalonicenses. Y vamos a continuar, vamos a ponernos en manos de Dios mientras nos vamos integrando. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, en esta hora, Padre, porque nos amas, porque tú estás con nosotros, Señor. Queremos ofrecerte este trabajo, mi Dios, esta enseñanza, Padre, que tú nos has dejado en la palabra de Dios por medio del apóstol Pablo, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser fieles en tu palabra, Señor, y ayúdanos, Padre, para que tu Espíritu Santo nos guíe a todos escuchando tu verdad, mi Dios, en el nombre de Jesús. Te pido por toda mi iglesia, Señor, en estos días calurosos, Señor. Gracias por la lluvia, Señor, y gracias por todas tus bendiciones, mi Dios. Y te doy gracias, Padre, porque estamos aquí, Señor. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bienvenidos, hermanos. Vamos a continuar con las epístolas a los tesalonicenses. Y hoy estamos presentando la lección 24. Preparados para la venida de Jesús. Buenas noches a quien se vayan integrando. ¿Cuántos hay? Uno. Bueno, Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana, no sé quién sea. Pues damos gracias a Dios por este estudio y vamos avanzando. La segunda venida de Jesús, el evento glorioso que es la esperanza de nosotros los cristianos. ¿Y qué podemos esperar? ¿Qué podemos hacer mientras esperamos? Bueno, pues eso es de lo que se trata el día de hoy, nuestro estudio. Como vemos, todas estas cartas representan ese amor pastoral que tenía Pablo por esta iglesia de Tesalónica que, como hemos escuchado, se formó solamente en 3-4 semanas y él desde lo lejos envía estas cartas de consuelo en medio de persecuciones, en medio de tanta oposición, la iglesia creciendo y Pablo cuidándolos. Preparados para la venida de Jesús. Y en realidad, hermanos, esta es una porción poderosa, basada, como les decía, ahora en Primera de Tesalonicenses 4:3 en adelante. Con ella, pues, Pablo nos enseña, la palabra nos enseña a vivir con una esperanza firme en la venida de nuestro Señor Jesucristo, a consolarnos mutuamente con certeza de la resurrección y a mantenernos despiertos y sobrios, creciendo en fe, amor y esperanza, entre otras cosas, como hijos de la luz. Y estamos llamados a animarnos y a edificarnos unos a otros, viviendo de una manera que honremos al Dios que nos ama, mientras esperamos que ese día grandioso en que estaremos con Él para siempre. Entonces, el corazón pastoral de Pablo busca que la iglesia entienda la venida del Señor, no como un motivo de temor, hermanos, sino como una fuente de esperanza que nos impulse a agradar al Señor. ¿Cómo vamos a agradarlo? Ojalá vayamos más allá de solamente mostrar una imagen piadosa cuando estamos en la iglesia o en la calle o cuando vayamos a compartir, sino que esta imagen piadosa sea acompañada de un corazón verdaderamente piadoso con nuestra familia, con nuestros amigos, a donde quiera que nos presentemos, porque estamos representando a nuestro Señor Jesucristo. Y también nos enseña cómo podemos enfrentar el duelo con fe y cómo brindar consuelo a quienes sufren por la pérdida de sus seres queridos. Desde siempre, hermanos, el mundo ha enfrentado la pérdida con tristeza, vacío y muchas veces sin esperanza, más allá del dolor. Pero para nosotros los cristianos que conocemos a Jesús, Jesús hace ese cambio, como lo vimos alguna vez en el libro de Hebreos, ese cambio que transforma, aún aunque nosotros no lo sintamos, ese cambio es profundo. Y entonces tenemos esa confianza en la promesa de esa resurrección. Y esa promesa va transformando nuestro dolor en una esperanza viva.
Y no es una idea que pues suene bonito, hermanos, sino que es una realidad que Jesús mismo ha hecho posible con su amor y con su poder, asegurándonos que la muerte no tiene la última palabra, que un día estaremos con Él para siempre. Amén. Ahora sí, ¿cuántos hermanos habrá? 4, gloria a Dios, hermanos. Pues bendito sea Dios. Ojalá que usted, si pasa, se quede, aproveche esta palabra, porque fíjese que este mensaje es un mensaje bandera para nosotros los cristianos, especialmente cuando nos presentamos ante una situación como esta, que es muy frecuente cuando una persona pierde un ser querido. ¿Cómo podemos hablarles de la vida eterna? ¿Basados en qué? ¿Por qué? ¿Quién lo dijo? Bueno, pues nosotros sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz y está en la Biblia, ¿verdad? La primera parte nos dice vivir en la esperanza del regreso de Jesús. Y el inciso A nos dice el duelo con esperanza, y vamos a estar leyendo 1 Tesalonicenses 4, 13 al 15. La muerte de algunos creyentes de Tesalónica había creado incertidumbre, hermanos, y entonces ellos se preguntaban por qué. Ya sabemos que Pablo insistía en la segunda venida del Señor, así que ellos pensaban, bueno, ¿y estas personas que fallecieron se habrán perdido el triunfo del regreso de Jesús? Inclusive, de algún modo, empezaban a dudar, porque la persecución era tremenda, hermanos. Entonces empezaban a dudar si era cierto las palabras de Pablo. Estas dudas llevan a Pablo a dar su enseñanza más extensa sobre el tema. Y vamos a leer. Dice el verso 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hemos escuchado esta porción muchas veces. Pero esta frase, no ignoréis, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Pablo en realidad no quería que ignoráramos ciertas cosas. Usa en todas sus epístolas, ¿verdad? En diferentes ocasiones esta expresión, no quiero que ignoréis. Mostrando así, hermanos, una preocupación como pastor, genuina, porque ninguno de sus creyentes vivan confundidos o vivan angustiados. Él se empeña en enseñarles esta palabra de Dios y aclarar todas sus dudas. Se esfuerza porque no ignoren que la vida en Cristo cambiará nuestra perspectiva de la muerte. Entonces, en el mundo antiguo, como también hoy, la muerte era un misterio, hermanos, que generaba temor, generaba dolor y resignación. Pero el saber de la resurrección hace que los que fallezcan, los cristianos los llamen los que duermen. Y es una expresión que usa Pablo continuamente cuando se refiere a las personas que han fallecido, los que duermen. Y con ello él enfatiza esa promesa de un despertar futuro. Y entonces Pablo enseña que los que duermen no están perdidos, sino que están en reposo, esperando la resurrección. Y ese debe ser un motivo para no sufrir irremediablemente, sino que haya una esperanza firme en su regreso. Como sabemos, ¿verdad? Va a llegar un momento en que este cuerpo, que quizás ya fue, en algunas personas ya, de todos los que han fallecido, pues murieron quizás en el mar o su cuerpo ya se descompuso en la tierra, etcétera, etcétera. Este cuerpo va a ser restaurado, ¿verdad? En un momento glorioso que es en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y había ideas erróneas sobre la muerte. Las ideas erróneas, hermanos, desde tiempos de Pablo y hasta hoy, generan esa desesperanza, porque, por ejemplo, en la cultura grecorromana se pensaba que la muerte era el final o un destino incierto, y había frases como esta que decía, al morir, todo hombre se convierte en tierra y sombra. El no ser tiende hacia la nada. Entonces, pues eso refleja esa desesperanza que había cuando una persona fallecía.
Y hoy en día también tenemos creencias similares o fantasías sin fundamento, ¿verdad? Que siguen dejando a muchos en un vacío ante la pérdida, un vacío profundo. Inclusive hay fantasías que muestran en cuentos y películas que no tienen ningún fundamento bíblico. Es mejor la gloriosa esperanza en nuestro Señor, la gloriosa promesa que Jesucristo nos dejó. Entonces dice el verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, dice Pablo, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Es un conjunto, un movimiento precioso. La mano de Dios enviando al Hijo nuevamente y a los que durmieron en él. Entonces, Jesús venció la muerte y Jesús resucitó en realidad. Y Jesús prometió regresar y levantar a los suyos. Amén. Jesús venció la muerte, no lo olvide. Jesús resucitó. Entonces, cuando Él promete algo como esto, levantar a los suyos, Él lo va a cumplir. Amén. Y esta es una maravillosa promesa. Dios lo enviará de nuevo y resucitará a los que vivieron por Él. En medio de la tristeza, hermanos, tenemos la certeza de un reencuentro. Y vamos a seguir viendo cómo es ese reencuentro. Dice el verso 15, por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Entonces recordemos que en la iglesia de Tesalónica está esa ansiedad, ¿verdad? ¿Qué pasa con los muertos? Y Pablo quiere responder a esa ansiedad de la iglesia y entonces concluye que los muertos en Cristo, que creyeron en Él, que el Señor los salvó, van a ser resucitados primero, basado en una tradición del Señor que Él transmite y subraya que Dios ordenará la historia de manera justa. Los que murieron en Cristo no están fuera de la promesa. No se perdieron de la salvación. No, ellos serán los primeros en experimentar la resurrección y el acto seguido, los vivos serán arrebatados para la reunión eterna. Y luego afirma, dice, en palabra del Señor. Pues Pablo nos está aclarando, él no está haciendo una especulación personal, él está transmitiendo una enseñanza directa de Cristo, probablemente la que viene en Mateo 24 o en Juan 14, y que él le da a esta voz una autoridad del cielo, una autoridad del Señor, nuestro Señor Jesucristo. Y entonces él empieza a declarar, así lo dijo el Señor, ¿verdad? Con la autoridad del Señor, en palabra del Señor yo les digo, nosotros que vivimos hasta la venida del Señor, los que estemos viviendo hasta la venida del Señor, en este caso, Él se está incluyendo a Él mismo en el grupo de los creyentes que estarán vivos cuando Cristo regrese, pero no es necesariamente como que si Él estuviera profetizando que Él mismo estaría presente, sino más bien al decir esto, Él se está identificando con la expectativa inminente de que Cristo va a regresar. Ya sea que vivamos o que muramos, Cristo va a regresar y dice su palabra, seremos transformados. Y a continuación dice, no precederemos a los que duermen, es decir, los que están vivos no van a ir primero que los que ya han fallecido. Como dijimos, dormir pues es una manera suave y esperanzadora de hablar de la muerte de los creyentes. Así que el mensaje, hermanos, es claro. Los creyentes que ya hayan muerto van a recibir primero la glorificación en la resurrección. Ellos van a ser resucitados. Y luego los vivos, los que quedemos, dice Pablo, los que hayamos quedado, seremos transformados. Y ahí mismo también lo explica otra vez con sus palabras, pero en el libro de los Corintios, en 1 de Corintios 15, ¿verdad? Así que con toda esta enseñanza está
tratando de corregir el temor. No hay que tener temor, hermanos. Los muertos en Cristo no se van a perder la bendición del regreso del Señor. La venida de Cristo será un momento en el que va a haber una igualdad de bendición para vivos y para muertos. Los muertos en Cristo serán resucitados primero, luego los vivos serán transformados. Esto, hermanos, nos da un consuelo, ¿verdad? Nos da esa esperanza. Sí, podemos tener temores sobre la pérdida por los que ya partieron, pero ese no es el final. La muerte sigue siendo un enemigo, sí, pero es un enemigo derrotado por nuestro Señor Jesucristo, y por eso, como dijo Pablo, y vamos a leerlo aquí, no nos entristezcamos, ¿verdad? No nos entristecemos como los que no tienen esperanza. Sí, podemos tener el dolor de la partida de nuestros seres queridos, pero también tenemos esperanza, y eso, hermanos, lo cambia todo. La muerte, hermanos, si nosotros lo entendemos, no tiene la última palabra. Cuando lo entendamos, entonces va a cambiar nuestra manera de vivir cada día. Vamos a vivir con un propósito hacia el futuro, hacia lo eterno. No nada más para el día de hoy, el día de mañana, no, esperando siempre en esa resurrección con el Señor. No solo para lo inmediato. Si nosotros cambiamos nuestra perspectiva de lo que es la muerte, vamos a valorar más lo que realmente importa, el amor hacia nuestros hermanos, la fe, para que haya fe en toda la gente que mire al cielo y que busque al Señor, para tener esa esperanza en esa vida futura, en donde nos encontraremos en esa reunión eterna. Entonces, hermanos, nos vamos a preparar no con temor, sino con paz. Y podemos consolar a otros con un consuelo genuino, con un consuelo verdadero y además duradero. La siguiente parte dice juntos con Jesús, y vamos a los versos 16 al 18. Entonces, para entender correctamente la enseñanza de Pablo a los tesalonicenses, es necesario recordar, hermanos, esos desafíos que enfrentaban: persecución severa, rechazo de las culturas religiosas paganas que los rodeaban, muchas cosas y muchas injusticias, así como vemos más o menos en esta imagen. Algunos de ellos, hermanos, estaban muriendo, posiblemente incluso siendo martirizados por su fe. Quizás en algún momento se sintieron impotentes, pudieron sentirse vencidos por la maldad, como muchas veces nosotros nos sentimos vencidos por tanta necedad del mundo que nos rodea. En fin, quizás pensarían algunos que quizás conociendo al Señor se acaban los problemas, pero aquí vemos en la iglesia de Tesalónica que no es así. El rechazo por la palabra de Dios es constante y es abrumadora muchas veces. Entonces Pablo a estos sufrientes, y hoy a los sufrientes de hoy en día, como muchos que comparten el evangelio y son rechazados, quiere compartirles esta declaración en esta poderosa promesa, hermanos. Leamos el verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. El Señor mismo hará una manifestación. El Rey victorioso, nuestro Señor Jesucristo, se va a manifestar. Pablo describe el regreso de Cristo, hermanos, como un acto majestuoso, personal. ¿Usted se imagina escuchando a nuestro Señor Jesucristo llamándole por su nombre? Cosa más maravillosa. La palabra por qué, donde dice porque el Señor mismo, los conecta con el verso 15. Y luego dice,
que Jesús, hermanos, no está enviando a otro en su lugar. Él mismo viene a buscar a los suyos. No envía un mayordomo, no envía ángeles, es Él personalmente quien nos acerca, nos llama a su presencia, nuestro Rey, nuestro Salvador. Cuando dice con voz de mando, eso es una frase que es una frase militar, hermano. Se usa para dar una orden firme. Voz de mando. Así, con esa voz de mando, Pablo nos está diciendo que es el Señor en su gran soberanía, como el mayor de los soldados, como el mayor de los capitanes, como el mayor de todo lo que existe. Su gran soberanía con esa voz de mando que pone en marcha la resurrección final. Y otra cosa, la reunión de los creyentes. También evoca autoridad absoluta. Jesús nuestro Señor tiene poder sobre la muerte y sobre la tumba. Y la muerte y la tumba obedecen a su Dios, como lo vemos en Apocalipsis, donde dice que el mar entregó sus muertos, la tierra entregó a sus muertos. Obedecen al Señor, a esta voz de mando. No hay quien resista su orden, hermanos. Así de maravilloso es el Dios en quien nosotros confiamos. Y luego dice además, con voz de arcángel. Recordemos, hermanos, que el arcángel es una autoridad de los ángeles, ¿verdad? Como el arcángel Miguel. Entonces, hermanos, este es un llamado celestial y poderoso. Obedecen los elementos de la tierra, el mar, la tierra, el polvo. Obedecen los seres celestiales a la voz de nuestro Señor. Y algo más, dice, y con trompeta de Dios. La trompeta en la Biblia, hermanos, convocaba al pueblo, anunciaba la presencia de Dios o marcaba el inicio de una intervención divina. Eso lo vimos allá en el libro de Éxodo, de Números, ¿verdad? Y en este sentido, Pablo la utiliza para simbolizar el llamado final y universal que reúne a los creyentes para encontrarse con Él, como lo dice Mateo 24:31 y 1 Corintios 15:52. Y finalmente, algo tan maravilloso cuando dice, descenderá del cielo. Es el punto culminante. Cristo regresa desde el lugar de su ascensión, cumpliendo la promesa de Juan 14:3. Hermanos, no es una aparición simbólica, sino que es un regreso del Rey. Es un regreso real y visible. Ay, hermanos, si estuviéramos en la iglesia diríamos, démosle un aplauso a nuestro Señor por su poder, por su majestad, por todo lo maravilloso que es este Dios en el que hemos confiado. Amén. Entonces, hermanos, la aclaración de Pablo era acerca de los que murieron, ¿verdad? La prioridad de los que ya murieron en Cristo, como muchos en Tesalónica que estaban tristes, o inclusive nosotros que podemos estar tristes y confusos pensando que los que ya han fallecido se han perdido la venida del Señor, pero Pablo afirma con claridad y ternura en el verso 16, ve, los muertos en Cristo resucitarán primero, ellos no serán olvidados, al contrario, participarán primero en la gloriosa reunión con el Señor. Luego el verso 17 dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Este verso 17 ilustra el arrebatamiento y la reunión eterna de los creyentes. Como los que estén vivos, entonces serán transformados y llevados al encuentro de Jesús.
Y la frase que es nuestra esperanza, bienaventurada, como lo repite Pablo también en Tito 2:13, no es una ilusión, sino es una certeza gloriosa de que estaremos para siempre con el Señor. Sin embargo, hermanos, los no creyentes viven la muerte como una pérdida final, una oscuridad sin retorno. Se inventan historias como las películas de Disney, por ejemplo, pero los que están en Cristo le enfrentan como una pausa, como un reencuentro, como una puerta hacia la vida eterna. Y por último, Pablo nos da una exhortación, una acción concreta. Dice el verso 18, por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Este mensaje, hermanos, no solo era para saber, era para compartir, para animarse, para consolarse, como es toda la palabra de Dios. Creer, confiar y recordarse mutuamente, Cristo viene. La muerte no tiene la última palabra, la victoria es del Señor. Amén. Así que meditemos, hermanos. Vivir en la espera de Jesús no es solo mirar al cielo a que algo ocurra. Es vivir con los ojos del alma abiertos, hermano, con el corazón firme en la promesa de que Él volverá. No como quien ha perdido el rumbo, sino como quien sabe a dónde se dirige. Es no temer al futuro, porque Cristo ya venció. A muchas personas que son creyentes, o al menos piensan que creen en Jesús, pero no saben si irán al cielo o irán al infierno. Y sin embargo, los creyentes sabemos que Jesucristo ha pagado nuestra deuda. Vamos al cielo, vamos a dar cuentas de lo que hagamos a partir de nuestra salvación, pero vamos al cielo con el Señor. Entonces, Cristo ya venció. Yo no temo mi futuro. También es vivir como si la muerte, no vivir como si la muerte fuera el final. Porque es solo el principio, hermanos. La muerte es solo el principio de una eternidad con el Señor. Cada día que pasa estamos más cerca de ver a nuestro Salvador. Qué maravilloso, ¿no, hermano? Y aunque sí, hermanos, despedimos con lágrimas a nuestros seres queridos que han partido en Cristo, sabemos que ellos también verán su gloria. Primero que nosotros. Ellos van a experimentar la resurrección total. Van a ser los primeros. Así que vivamos como un pueblo con esperanza viva, hermanos. Como familia que se alienta, que se consuela. Como iglesia que espera gozosa a su Rey. La parte 2 nos dice vivir en la luz. El inciso A, el regreso repentino de Jesús. Primera Tesalonicenses 5 del 1 al 3. El día del Señor. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando veíamos los profetas y escuchábamos mucho esta frase, el día del Señor? En el Antiguo Testamento lo entendíamos como el tiempo del juicio divino, particularmente contra las iglesias, contra las naciones paganas y contra los que no obedecieran la palabra del Señor, contra los que se oponían a Israel y se oponían al plan de Dios. No era simplemente un evento, sino era una intervención de Dios para establecer su justicia. Aquí el Señor iba a levantar su mano y iba a caer su justicia sobre las naciones, a castigar el pecado y a purificar a su pueblo. En Tesalónica, hermanos, los creyentes sufrían la persecución y es probable que muchos esperasen ese día del Señor como el momento en que terminara su aflicción y se restableciera su reino. Veamos 5 del 1 al 3. Pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así, como un ladrón en la noche. Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta,
y no escaparán. Así que, hermanos, este evento, el día del Señor, era esperado por los creyentes, solo que Pablo afirma que será un momento que no sabes ni de dónde va a salir. Dos ilustraciones poderosas, como un ladrón que no avisa, ¿verdad? No avisa cuando Él vendrá, un ladrón en la noche. Así será el regreso del Señor. Inesperado, sorpresivo, imposible de predecir. O como los dolores de parto, así como los dolores de una mujer embarazada, vienen de repente y son inevitables. También será el juicio para los que no estén preparados. El verso 3 dice: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos. Pablo no está diciendo que el mundo estará seguro y en la paz verdadera. Hermanos, porque el mundo confía, pero confía en sus riquezas, en sus bienes, en sus propios planes. Muchos actuamos así, hermanos. Y a esto le llama paz. Estoy en paz. Pero sin embargo es una falsa paz, porque es una ilusión. Está construida por el hombre, porque el hombre que no conoce a Dios hace sus planes desligados de Dios. Hace sus riquezas por medio de los bienes materiales, pero no tiene en cuenta al Señor. Ellos pensarán que todo está bajo control, pero Jesús va a interrumpir esos planes humanos cuando Él regresa glorioso y justo. Quienes no creen en Cristo, hermanos, y no están ligados a Dios, no están esperando este momento y por lo tanto tampoco están preparados. No piensan en la eternidad con el Señor, no se preocupan por arrepentirse, por estar limpios delante del Señor. No temen a Dios, solo para ellos es su propia justicia. Y Pablo dice que ellos no escaparán. Serán sorprendidos por los acontecimientos del fin de los tiempos, como los que Pablo más adelante va a describir cuando estemos leyendo allá segunda de Tesalonicenses. La manifestación del hombre de pecado, la rebelión final y la ira de Dios derramada sobre el mundo. Y quizás estos temas usted ya los conoce, pero vamos a seguir estudiándolos. Pero para los creyentes, quienes se han reconciliado verdaderamente con Dios, saben que el juicio que merecemos, porque lo merecemos, ya fue llevado por Cristo en la cruz. Ya no esperamos con miedo, sino con gratitud por esa cruz, por ese perdón, con gozo, porque a pesar de las circunstancias tenemos un gozo interno que nos ayuda. Señor, tú estás conmigo. En medio de mis circunstancias, tú estás conmigo. Y también con urgencia, con gratitud porque hemos sido salvados, pero también con urgencia, hermanos, porque muchos no quieren ser salvos, no quieren creer en su palabra, no quieren escuchar la palabra de Dios y no son salvos. Así que, hermanos, meditando un poco, vivir preparados, no distraídos, en una expectativa, hermanos, que no es obsesionarse con fechas o con teorías, ¿verdad? Porque el Señor mismo dejó claro, el día y la hora nadie la sabe. Así que Pablo también enfatiza eso. Acerca de los tiempos y las ocasiones, ustedes no tienen necesidad de que yo les escriba. Eso no es necesario. Eso no es necesario. ¿Por qué? Porque un corazón sincero va a estar preparado siempre. No necesita que le den fechas, ¿verdad? Un corazón sincero siempre tiene lugar en su corazón para el Señor y lo que al Señor le agrada. A pesar de las circunstancias, a pesar de que de pronto pueda alejarse, que pueda
distanciarse un poco, Él siempre tiene en cuenta la palabra del Señor. Y en cuanto a eso de las fechas, hermanos, es recomendable que nos alejemos de esas personas que proclaman y que predicen tiempos falsos, que especulan entre espíritus y cosas extrañas, que nos confunden con el miedo, con cálculos humanos, hermanos, porque la verdadera preparación no es saber cuándo, sino es vivir cada día como si fuera el último día. Es andar en santidad. Esa es la mayor preocupación que debemos estar, tratando de agradar siempre a Dios, compartir el Evangelio, amar al prójimo. Hermanos, no estamos hablando de cosas antiguas, sino de cosas que Cristo nos pidió. Amar al prójimo, compartir el Evangelio, esperar con una fe viva. Entonces, cada vez que vemos la maldad crecer, la confusión aumentar y el amor enfriarse, hermanos, no es un tiempo de temor, sino es un tiempo de despertar. Y es así como debemos vivir. El inciso B nos dice hijos de luz, y sigue Pablo hablando de cómo debemos vivir mientras esperamos en el Señor. Y vamos a el verso, otra vez el capítulo 5, versos del 4 al 8. Entonces, los tesalonicenses, Pablo lo sabe, ya no están en oscuridad, por lo que no tenían por qué ser sorprendidos por la venida del Señor. Como hijos de luz también podemos nosotros vivir con esa esperanza expectante de la segunda venida del Señor, vivir preparados con fe, con amor, ¿verdad? Esperando su venida. Y vamos a leer, dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Es lo que les estaba diciendo a los tesalonicenses. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Porque los que duermen de noche duermen, los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe, de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Pablo dice, no están en tinieblas. Aquí no está diciendo que sabemos cuándo va a venir el Señor. No estar en tinieblas se refiere a la ignorancia y a la oscuridad espiritual. Nosotros ya sabemos que el Señor vendrá y lo creemos, ¿verdad? Aunque no sepamos la fecha, eso no importa. Nosotros estamos en una luz, no de fechas raras, porque Dios ha mandado que así sea, que nadie lo sepa hasta el momento que Él va a venir, sino estamos en la luz del conocimiento del bien del Dios que nos ama. Y luego añade, vosotros sois hijos de luz, hijos del día. Y eso somos, hermanos. Esa es nuestra identidad. Pero también es parte de la participación que nosotros tendremos en el reino de Cristo. Nosotros vamos a ser parte de esa victoria. Nosotros vamos a ser parte el día de su gloria, el día que Él venga. Vamos a estar ahí. No somos partes de las tinieblas del mundo que no saben ni lo que espera, sino parte del nuevo amanecer que va a traer nuestro Señor Jesucristo. Y lo que sigue, según lo que dice Pablo, es que estamos llamados a velar y a ser sobrios. Pasa Pablo de nuestra identidad, del grupo de Jesucristo, a la acción. Y esta es la acción. No durmamos como los demás, velemos y seamos sobrios. Dormir aquí no se refiere al descanso físico, hermano, sino a una vida espiritual apagada. No podemos andar apagados espiritualmente, distraídos o indiferentes ante la necesidad espiritual de las personas. Si alguien necesita oración, apoyo espiritual, nosotros debemos estar atentos y dispuestos a orar y a trabajar por esa persona.
o por aquel pueblo que necesite, ¿verdad? Y entonces, hermanos, la sobriedad no solo es una ausencia de embriaguez literal, sino es vivir con una mente clara, en dominio propio, alertas ante el pecado, hermanos, despiertos espiritualmente. Hermanos, la comparación es fuerte. Los que están en la noche duermen y se embriagan. Y los que son del día velan y son sobrios. Dice además, vestidos para la espera, con fe, con amor, con esperanza. Y lo dice acá el verso 8, ¿verdad? ¿Cómo usa Pablo esta figura de la armadura espiritual? Vestidos con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de la salvación como yelmo. Este lenguaje, hermanos, nos recuerda allá la armadura la armadura de Dios, ¿verdad? En Efesios 6, 10 al 17. Y refleja, hermanos, una verdad poderosa. Cuando nosotros tenemos fe y vivimos en el amor, sabemos que eso protege nuestro corazón de las acechanzas del enemigo. La esperanza firme también. Nosotros debemos tener una esperanza firme puesta en nuestra mente porque es lo que protege nuestra mente. Mientras el mundo vive desprevenido y vulnerable, el creyente está equipado con las virtudes esenciales del Evangelio. La armadura, hermanos, no es simbólica, es práctica. Fe, amor, esperanza, nos permite resistir las tentaciones, los desalientos, las falsas enseñanzas también, porque abundan las falsas enseñanzas. Y mientras nosotros esperamos la venida gloriosa de nuestro Señor, debemos estar confiados en lo que Él ha prometido para nuestras vidas. Amén. Entonces, hermanos, meditemos en qué significa ser hijos de la luz. Ser hijos de la luz no es solo un título bonito, es un llamado a vivir de una manera completamente distinta. Significa vivir con un propósito, servir a Dios, con claridad, con convicciones firmes. Que no nos lleve de un viento a otro. Significa no dejarnos adormecer tampoco por el pecado, por la rutina o por la tibieza espiritual. Si andamos tibios espiritualmente, cantemos alabanzas, otra vez inundémonos en la palabra de Dios, abramos nuestra Biblia. Yo sé que hay Biblias digitales, hermanos, pero es de veras que leer la palabra viva, la palabra en nuestro libro, es mucho mejor. Claro que a veces por estudiar, ¿verdad? Y encontrar las cosas más rápido, podemos buscarlo digitalmente, pero tomemos esa costumbre, no dejemos esa costumbre de leer la palabra de Dios en su libro. Y también, hermanos, significa reflejar a Cristo en lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que decidimos. Un hijo de la luz no camina a oscuras, sino con dirección y esperanza. No vive dormido, sino atento al mover de Dios. No teme el futuro porque sabe que la luz vence a las tinieblas. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo, alumbre vuestra luz delante de los hombres. Bien, parte 3 nos dice, animarse unos a otros. Y esto qué hermoso, hermanos. Dios eligió salvarnos. Y vamos a estar leyendo de los versos 9 al 11. Pablo recuerda a los creyentes que aunque el día del Señor traerá juicio al mundo, Dios nos ha llamado a un destino distinto, la salvación en Cristo. Con esta certeza nos anima a vivir confiados y fortalecernos mutuamente sabiendo que, ya sea que estemos vivos o hayamos partido, viviremos siempre con Él. Y vamos a leer. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces, Dios no nos destinó a ser un objeto de su juicio final, para ira. La ira de Dios es real y la ira de Dios es santa.
y la ira de Dios es justa, pero Cristo la cargó en la cruz por nosotros. Jesús nos salvó del castigo eterno que merecíamos, del juicio, de la condenación, del dominio del pecado, de la separación eterna y de estos temas como hemos hablado. Entonces no fue casualidad ni suerte, hermanos, fue una elección de amor, un plan de redención. Dios lo hizo, Dios eligió salvarnos. El verso 10 dice, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él. ¿Para qué nos salvó Dios? Pablo nos recuerda que la salvación, hermanos, no es solo un rescate de algo, sino también para algo. ¿Para qué nos salvó? Pues nos salvó para vivir con Cristo eternamente, para participar en su gloria, para reinar con Él, para ser de ese equipo victorioso que le va a cantar alabanzas al Señor cuando venga, para estar con Él para siempre, vivos o muertos. Esa es la esperanza gloriosa que fortalece a los creyentes en medio de cualquier sufrimiento. Esta vida, hermanos, no es el final. Y el verso 11 dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Aquí hay algo precioso. Los tesalonicenses, hermanos, así como dice Pablo, ya lo hacían. Así como lo hacéis, dice, ¿verdad? Se amaban, se ayudaban, caminaban juntos en medio de la prueba. Y Pablo les está diciendo, sigan así. No caminen solos, no se enfrenten al dolor en aislamiento, anímense, edifíquense, sean comunidad. Cuando una iglesia vive el evangelio juntos, Dios es glorificado. Todo el mundo alaba a Dios, qué bonita iglesia, todos se aman. Incluso en tiempos difíciles, como ellos tenían. La salvación, hermanos, no es un solo boleto al cielo. No es solamente el boleto al cielo. La salvación es una obra completa de Dios en nuestras vidas, hecha con amor, con propósito y con poder. Hermano, te digo, Jesús te salvó del castigo eterno porque Él lo tomó en tu lugar. Del pecado que te esclavizaba porque eso te da un nuevo corazón. De una vida sin sentido porque el Señor te dio un destino eterno con Él. Y también te salvó para que vivas con Él eternamente, para que seas parte de su reino, para que reflejes su gloria ahora, aún en las circunstancias que vivas. ¿Ya le diste las gracias al Señor por eso? ¿A quién le puedes compartir esta verdad preciosa? Para animarlo hoy con esta misma esperanza. ¿No te gustaría compartir este mensaje con él? No estamos solos ni destinados al castigo. Le pertenecemos al Señor y viviremos con Él. Gloria al Señor. Hermanos, que esta esperanza nos dé consuelo, nos dé fuerza y ganas de amar más, animar a otros, de seguir firmes, porque el gran día del Señor, ¿qué cree? Ya viene. Y el inciso B nos dice vivir en paz con otros. Y vamos a leer del verso 12 al 14. Y bueno, ya casi termina Pablo su mensaje en esta primera carta. Así que incluyó algunas instrucciones importantes para incrementar esta unidad, para vivir juntos en unidad. Y vamos a leer. Verso 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. ¿Quiénes serán esos? Los que trabajan entre vosotros, los que presiden en el Señor, los que os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Aquí
Pablo nos habla de honrar a los líderes y también de asumir las responsabilidades con los demás como iglesia. Vivir en paz unos con otros, con respeto, amor y con cuidado mutuo. Pablo habla con mucho cariño a los creyentes, les pide algo importante, que reconozcan y valoren a quienes los guían espiritualmente, a sus líderes, que reconozcan y valoren su trabajo, porque al parecer algunos en Tesalónica no aceptaban bien la autoridad de sus líderes, sobre todo cuando estos corregían sus actitudes como no trabajar, como lo veremos en el siguiente verso. Vivir confundidos sobre el regreso de Cristo o depender demasiado los unos de los otros. Había muchas cosas en que ellos podían amonestarlos. Y aunque Pablo no entra en detalles, sí deja claro algo esencial. Los líderes espirituales merecen respeto, merecen cariño, no por su título, sino por su esfuerzo constante, por enseñar con amor, por guiar con sabiduría. Dice Pablo, tenedlos en mucha estima y amor por causa de su obra. Hermanos, una iglesia que honra a sus pastores demuestra madurez. Y qué hermoso que demuestre también la gratitud y la reverencia al Señor por los pastores que le han puesto. Y el siguiente tema dice vivir en paz unos con otros. Tened paz entre vosotros. La unidad de la iglesia, hermano, no solo depende de la buena doctrina, sino también de la actitud del corazón de cada creyente. Cuando hay división, crítica, murmuración o indiferencia, la carga de los líderes se multiplica, porque no es solamente la preparación de todas las reuniones, los mensajes que se vayan a dar, la oración constante, ¿no? Si empieza a haber problemas, el trabajo es mucho más pesado y el testimonio de la iglesia también se debilita y la obra de Dios se retrasa, ¿sí o no, hermanos? Pablo muestra que el respeto a los líderes y la armonía entre los miembros están conectados. Una iglesia que se ama, se ayuda a crecer, se edifica. Pero una iglesia dividida, hermanos, se estanca. Tratar con amor a diferente tipo de creyentes también es una de las cosas que Pablo manda, exhorta a cuidar con paciencia a 3 grupos que están en la iglesia. Los ociosos, por ejemplo. Amonestad a los ociosos. No se trata solo de quienes no trabajan, sino que también de algunos que descuidaban sus responsabilidades espirituales. Pablo no dice que se los excluya, sino que se les corrija con firmeza y amor. El otro grupo, los de poco ánimo, alentad a los de poco ánimo. Hay creyentes heridos, agotados, quizás los vemos, hermanos, que están desanimados y no nos acercamos a ellos. Algunos quizás estén temerosos, buscando otras doctrinas por ahí, llenándose de cosas como que hay iglesias que no creen en la Trinidad, no creen en Jesucristo, que es nuestro Salvador. Creen en Dios solamente, pero no conocen ni se empoderan, como hemos dicho, del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo. Estas personas hay que traerlas nuevamente al redil, hay que platicar con ellos, hay que corregirlos, alentarlos, animarlos, y también a los dudosos. No necesitamos reprocharlos, sino que lo que necesitamos es animarlos, acercarlos, recordarles la fidelidad de Dios. Y por último, los débiles. Dice, sean débiles en la fe, en su comprensión o en las luchas. Estos hermanos necesitan ser sostenidos. No podemos ignorarlos. Nosotros debemos ser una iglesia activa. Y no porque uno se acerque a una persona, ya quiere uno ocupar un puesto. No. Nosotros necesitamos movernos en oración hacia las personas. No debemos juzgarlos tampoco.
Y Pablo incluye un mandato que lo envuelve todo. Sean pacientes para con todos. Paciencia, amor, ternura y verdad. Todos, hermanos, en algún momento necesitamos la paciencia de otros. Pareceremos que estamos muy bien, pero también necesitamos que los demás tengan paciencia, que tengan amor, ternura, verdad hacia nosotros, unos por otros, hermanos. Porque así es como se construye una iglesia saludable. El respeto a los líderes, hermanos, fortalece la unidad. La unidad de la iglesia se construye, no ocurre por casualidad. Nosotros cuando nos honramos unos a otros y cuando honramos a nuestros líderes especialmente, estamos fortaleciendo la obra del Señor. A los líderes estamos aliviándoles sus cargas, aprendiendo con humildad, respetar, ¿verdad? Cuando nosotros respetamos, estamos honrando. Cuando nosotros criticamos, estamos dividiendo. Esto lo dice un libro que es nuestra guía, ¿verdad? Que no sabe nada de nuestra iglesia, pero que sabe que en muchas iglesias hay crítica, hay desunión, hay muchas cosas que debilitan tanto a la iglesia como la obra de Dios. Nosotros debemos trabajar para que esta iglesia sea fuerte y para que siga caminando, porque no es la obra de los pastores, no es la obra nuestra, es la obra de Dios la que se necesita impulsar. Recordemos lo que dijo Jesús en su oración al Señor, que todos sean uno, que todos seamos uno, trabajando en una misma cosa, trabajando en un mismo sentir, amándonos unos a otros, como dijo allá en Juan 13:34, y hacer discípulos a las naciones, porque así es como va a caminar la obra de Dios, con la enseñanza. Por eso también la enseñanza es importante. Hacer discípulos es hacernos discípulos también nosotros. Aprendemos juntos con la palabra de Dios, pero necesitamos escucharla, necesitamos leerla. Y estoy terminando. Cuando amamos, respetamos y colaboramos, estamos viviendo el corazón de su llamado. Y Dios bendice con poder a una iglesia unida y con propósito. ¿Qué podemos hacer? Agradezcamos al Señor por nuestros líderes, oremos por nuestros líderes, expresemos nuestro aprecio. Hay que promover la paz, no el conflicto. Hay que ser pacientes con los que luchan. Hay que ser luz que edifica, que construye, que consuela. La iglesia es el cuerpo de Cristo, hermano. Tú eres parte viva de la armonía del cuerpo de Cristo. Amén. Bueno, ¿qué nos dice Dios? En su primera carta a los tesalonicenses, Pablo respondió a la confusión sobre el regreso de Jesús y cómo debían vivir mientras esperaban. Ya nos ha quedado claro cómo debemos vivir mientras esperamos al Señor. No es necesario saber las fechas, pero sí es necesario estar fortalecidos en unidad en nuestra iglesia. Nosotros también podemos sentirnos alentados porque Jesús volverá con poder para recompensar a los que le han servido. Y cada uno sirve poco a poquito. Juzgar a los que lo han, aquí ya me confundí. Bueno, mientras tanto debemos seguir viviendo en amor, unidad y haciendo todo lo posible para difundir el Evangelio antes de que Jesús vuelva. Pues demos gracias a Dios, hermanos, por esta clase. Y vamos a pedir al Señor que nos fortalezca, que nos siga ayudando, que nos siga bendiciendo, que nos siga dirigiendo. Y es a través de su palabra que nosotros aprendemos a hacer esto. En medio de tanta dificultad podemos salir adelante del fango, de la tristeza, del desánimo. Él siempre nos va a ayudar, hermanos. Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta
esta enseñanza. Te pedimos por los que la van a escuchar después, Señor, por los que quizás, Padre, van a ser tocados por esta palabra que tú nos has dado, Señor, que no es mía, es tuya, que a mí me ha ayudado bastante, Padre. Te pido en el Señor por nuestros líderes, Señor, por nuestra iglesia, por la unidad de nuestra iglesia, Señor. Fortalece, Señor, a nuestros pastores, guíalos, Señor, y ayúdanos, Señor, a llevar a cabo tu obra, que es compartir el Evangelio a toda criatura. Gracias te damos, Señor. Te pedimos también, Señor, por los maestros de las escuelas dominicales, Señor, que se esfuerzan día a día, Señor, por llevar este mensaje que tú nos traes. En el nombre de Jesús. Amén. Ministerio en acción. Hay 3 formas de vivir con propósito mientras esperamos a Jesús. Número 1, adorar. Hay que tomarnos el tiempo, hermanos, para reflexionar en la palabra de Dios, para alabar a Dios por la esperanza que es su venida, su regreso, esa esperanza gloriosa. ¿Qué significa para nosotros esa esperanza, hermanos? Es algo real. Toda lengua confesará que Él es Dios. Toda rodilla se doblará ante Él el día que Él venga. También hay que animar con esperanza, hay que buscar algún creyente o alguien que no conoce de la palabra de Dios y hay que compartirle esta palabra de consuelo y hay que recordarle ese reencuentro que va a ser en la venida del Señor. Y por último, comparte tu fe. Hay un movimiento muy grande que dice, defiende tu fe. Bueno, para nosotros compartamos la fe. Vamos a aprovechar cualquier oportunidad para hablar con un amigo que no conozca de Jesús y vamos a contarle de ese amor, ¿verdad? Tan maravilloso del Señor. Y la próxima semana, hermanos, tenemos vivir a la luz del juicio que viene. Una lección muy importante. Oremos porque nuestro hermano Nicolás no tenga ningún contratiempo, porque sabemos que aprendemos mucho a través de la palabra del Señor y que el Señor lo fortalezca, lo ayude para que tengamos esa lección y sigamos aprendiendo juntos. Mientras tanto, aquí están las lecturas, hermanos. Primera de Tesalonicenses 5 y segunda de Tesalonicenses del 1 al 12. Hermano, que Dios le bendiga. Pase una linda noche. Hasta luego.